El pasaje clave que voy a compartir es de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es un pasaje muy conocido. Lo buscamos entre todos porque el hermano nos exhortó la semana pasada que no leemos la Biblia. Maxi, si tenés tu Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. El título de la prédica es La solución, el antídoto contra la mala doctrina es la palabra de Dios. ¿Sí? Pero antes de seguir avanzando con esto, quisiera recordar un poco, refrescar lo que se venía predicando ya domingos anteriores. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cómo era el título del domingo anterior, de la prédica del domingo anterior? El ideal de Dios es ser llenos del Espíritu Santo. Pero se tocó cosas importantísimas, ¿sí? La obra y el ministerio del Espíritu Santo. Una persona que es llamado por primera vez recibe 4 cosas importantes una y sola vez, para siempre. ¿Se acuerdan cuáles son? Primera, el nacimiento, la regeneración, ¿sí? La segunda, la morada, ¿sí? El Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso somos llamados templo del Espíritu Santo. Tercera, Martín lo dijo, el bautismo nos bautiza en un cuerpo celestial. A esto lo llamamos iglesia. Y la última, el sello del Espíritu Santo. Este sello es como un adelanto, un anticipo de las herencias adquiridas, ¿sí? Nos sella con su Espíritu. No es poco lo que tenemos, hermano. Pero antes de esta situación, todos estábamos en el mundo, perdidos, ¿sí? Movidos por nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos. Pero Dios, en su gran amor, en su misericordia, y la gracia que fue derramada en nosotros, a través del Evangelio nos llamó y nos traslada. Estábamos en un reino de tinieblas y nos mueve en el reino de su Hijo amado, ¿no? Estábamos bajo la potestad de Satanás y ahora bajo el dominio de Dios, ¿sí? Es mucho lo que tenemos. Y a pesar de todas estas bendiciones vemos que hay cristianos que no viven una vida en abundancia, estando en la esfera de la gracia. Tantas cosas tenemos. Pero Dios, que es amor, que es justo, ha dejado todo para que nosotros tengamos los recursos suficientes para poder caminar como corresponde. ¿Se acuerdan cuál es la función de la iglesia? Hay 3 funciones importantes que la iglesia debe cumplir. ¿Se acuerdan cuáles son? Glorificar a Dios, el primero. Segundo, la edificación de los santos. Y tercero, la evangelización a los perdidos. Exactamente, ser testigo. Bajo esta estructura que es, podemos decir, es donde nosotros podemos descansar, pero no para no hacer nada, al contrario, para apoyarnos en ella. ¿Por qué? Porque ahí vamos a sacar a luz, a flote, los errores doctrinales a través de la edificación y afianzarnos en la fe. Cuando digo afianzarnos en la fe, es en el cuerpo doctrinal, porque vos decís,
¿En qué creíste? Y si no leíste nunca la palabra, no sabes en qué creíste. ¿Sí? La palabra nos va a dar la riqueza necesaria para saber qué es lo que hizo, qué es lo que hace, cuál es su propósito y cómo debemos andar. Entonces, cuando decimos afianzados en la fe, es como un cuerpo de doctrina. ¿Estamos? Todos acá creemos realmente en la Sagrada Escritura, ¿no? Porque es a partir de ella que fuimos llamados. ¿Se acuerdan que dice Romanos 1:17? Lo buscamos, vamos a practicar, a leer juntos la Biblia. Porque en él, en el Evangelio, ¿no?, es revelada una justicia de Dios de fe a fe. Como está escrito, el justo vivirá por fe. Ahora, yo le cambio los términos, nomás digo, ¿qué es revelado por fe en el Evangelio? La justicia. La justicia de Dios. ¿Y dónde será la justicia de Dios? En la cruz. Esa promesa hecha en el Génesis 3:15 que iba a venir la simiente y iba a aplastar la cabeza de Satanás. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envía a Cristo. En la cruz esa sangre derramada, como decía en la oración, fue lo único necesario. Sacrificio. Eterna redención. Para aquellos que creen. Pero esa sangre fue derramada por todos y quitó el pecado una vez y para siempre. Pero en la Escritura, en la Sagrada Escritura, no solo nos revela la justicia de Dios, a nosotros los cristianos nos muestra cómo debemos andar. Juan 17:17, la oración de Jesús, lo leemos. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Se acuerdan qué significa el término santifícalo, santificación o ser santos? ¿Se acuerdan? Fuerte. Apartado para Dios, ¿no es cierto? Pero apartado ¿de qué? Del sistema de este mundo, ¿sí? Pero ojo, no es apartado de su creación, de la maravillosa creación que Él tuvo. No es apartado de las personas, de nada. Es apartado del sistema que te quiere mover, ¿sí? Fíjense que la palabra, porque dice acá, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vayamos a un pasaje que es puntual y es claro, en Colosenses 3. Versículo 2. Pensad en las cosas de arriba, no en la de la tierra, o poned las miradas, ¿sí? ¿Qué te dice? Que ponga las miradas en las cosas de arriba, en la estrella. No, en las cosas que Él dejó hacia nosotros, son celestiales y están reveladas en la Escritura. Poned la mirada en esto, ¿sí? Versículo 5 que nos dice: haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros, y empieza a decir todo, las cosas que el mundo quiere que nosotros hagamos. Entonces, apartarte de eso, poné la mirada, ¿sí? ¿Qué es santificación? Eso, la palabra todo el tiempo nos está diciendo. Nos muestra, nos guía cómo debemos andar. Bueno. Vemos que el Señor no solo nos da su Espíritu que mora en nosotros. ¿Saben cuál es la función que hace el Espíritu Santo en nosotros? Esto es simplemente un repaso, hermano, de lo que ya se vio el domingo pasado, ¿no? ¿Saben lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué función cumple? Nos revela y glorifica a Cristo. Buscamos el pasaje. Juan 16, 13 y 14. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará
cuanto oirá, y os anunciará las cosas que os vienen. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿qué hace? Glorifica y revela a Cristo, ¿sí? Por un lado, nos deja su palabra también. Y en la palabra vamos a encontrar no solo lo que hizo, lo que está haciendo, su propósito, cómo debemos andar. El Espíritu Santo reacciona ante la palabra, así como cuando se te anunció el Evangelio, el Espíritu Santo reaccionó y por fe te hizo ver la justicia, que es lo que hizo. ¿Sí? Tercero, nos deja a Cristo como abogado intercesor, lo dijo Claudio. ¿Sí? ¿Para qué? Para no constrictar el espíritu, para no apagar el espíritu. Él vino, pagó una obra preciosa, pero está en gloria en la diestra de la majestad, intercediendo por los suyos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. David lo mencionó anteriormente, versículo 9 del capítulo 1, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. ¿Sí? Tenemos las herramientas necesarias, hermano. Una persona que realmente anda rendido al Señor, que busca realmente santificarse a través de su palabra, teniendo en cuenta todo lo que Él hizo. Jesús en la tierra no estimó ser igual a Dios. Al contrario, se vació a sí mismo y se humilló. Esa es la forma. Y en ese momento el Señor va a hacer una obra preciosa en la vida de las personas. Y a esto llegábamos con ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Vayamos al pasaje ahora en cuestión de 2 de Timoteo. La primera carta a Timoteo, Pablo lo escribe anunciándolo de los problemas que estaban queriendo introducirse dentro de la iglesia, los judaizantes. Ahora, en la segunda epístola, ella habla de los problemas que están dentro del seno de la iglesia. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Lo leemos hasta el 18. Dice: tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad, pero evita profana y vanas palabrerías, porque producirán más crecimiento de la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que ya hubo resurrección, y trastornan la fe de algunos. Le dice que se presente como un obrero aprobado, que sabe separar bien la palabra de verdad, ¿sí? Pero evitas profana palabrería. ¿Qué harían esto? Carcomerán. ¿Saben lo que es carcomer? Algo que va consumiendo, algo corrosivo. Puede ser moral como también puede ser físico, ¿sí? Pero lo va consumiendo. Carcomerá como gangrena. ¿Saben lo que es la gangrena o no? En un estado biológico, un brazo, por ejemplo, por falta de la irrigación de la sangre, se empiezan a romper los tejidos y se empiezan a formar bolsas de agua y genera un olor putrefacto. Escuchen, la palabra de ellos carcomerá como gangrena. ¿Quiénes son estos? Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, que estaban en la verdad, eran hermanos,
y debido a desviarse, llevarse por fábulas, por genealogía, mucha ciencia, dejaron de lado lo más importante. Y la palabra de ellos carcomerá, dice, ¿a quiénes? A los que le escuchaban. Decían que la resurrección ya se había efectuado y trastornan la fe de algunos. Qué tremendo problema había en el seno de la iglesia, ¿no? Esto es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Sigamos. Sin embargo, el sólido fundamento de Dios sigue en pie, teniendo este sello. Conoció el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo el que pronuncie el nombre del Señor. Qué precioso, así debería ser. Pero fíjense lo que dice el 20. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos ciertamente para usos honrosos y otros para usos comunes. En una casa grande, en la iglesia, hermanos, tomamos una congregación diminuta. Hay miembros que son de usos honrosos y otros no. Así que si alguno se limpia de esas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para el amo, preparado para toda buena obra. Si alguno se limpia, tenemos todo, hermano. Cristo está como mediador, está como abogado e intercesor de los tuyos. ¿Cómo no nos vamos a limpiar? ¿No sabemos la obra que Él hizo por nosotros? Deberíamos, nos trasladó del reino de tinieblas, estamos en la esfera de la gracia. Nos da su Espíritu Santo que nos está hablando. Fíjense, vayamos a Gálatas. Gálatas 5, versículo 25. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Vivimos en el Espíritu o no? ¿Sí? El momento que nos llamó hizo morada en nosotros, ¿no? Esto es una opción, ¿no? Dice, andemos por el Espíritu. Es la única forma en que no daremos lugar a los deseos de la carne. Romanos 8:13. Sigamos. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Viviendo en el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Él nos da las herramientas necesarias. Podemos, debemos, tenemos que ser de olor fragante, de honra. Sigamos viendo los problemas que habían en la congregación y que Pablo estuvo diciendo a Timoteo. Capítulo 3, lo leemos del 1 al 5. Y sábete esto, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia, amigos de placeres más que amigos de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Apártate de ellos. Sábete esto, dice,
que en los últimos días, que en los postreros días, Pablo le estaba mostrando, primeramente le mostró lo que estaba ocurriendo, pero le está ahora mostrando lo que iba a ocurrir después. Hoy son esos postreros días y seguirán viniendo estos postreros días. Habrán hombres, dice, pero no eran hombres no regenerados. Este hombre acá aparece como antropo, lo mismo que en 1 Corintios 3, que eran carnales, porque si no aparecería el término pistis, que es un hombre no regenerado, no puede discernir las cosas del Espíritu. Estos no, estos realmente creyeron, pero se desviaron, así como Himeneo, que carcomen, al escucharlos carcomen y también desvían de la verdad. Esto sigue hablando, ¿no? Pero vayamos y lo leemos ahora, desde el versículo 14 del capítulo 3, vayamos hasta el versículo 5 del capítulo 4. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por fe hay en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado, completamente equipado para toda buena obra. Testifico solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien está por juzgar a vivos y a muertos en su aparición y en su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y destiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oído, se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu servicio. Pablo le dice que persiste, permanece en eso, aferrate a eso, en lo que aprendiste desde niño. Y le dice que toda la escritura nos sirve para corregirnos, para guiarnos, para enseñarnos, para instruirnos en justicia. Versículo 2, predica la palabra, insiste tiempo y destiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina, porque van a haber momentos donde ya no van a querer escuchar más. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo importante de lo que uno anuncia? No podemos predicar algo que esté fuera de las Escrituras. No podemos predicar algo que nos va a hacer sentir bien nomás a nosotros, porque la palabra realmente nos tiene que confrontar y te tiene que guiar para dónde tenés que ir. Somos hijos de Dios, no podemos andar viviendo pareciendo desobediencia continua. Veo los esfuerzos de los hermanos y veo una congregación acá que realmente está apostando realmente como el Señor quiere. Que la palabra sea la que se predique, que la palabra sea la que rija en la congregación, pero también en la vida individual de cada uno. ¿Sí? Vayamos a un último pasaje. Creo que no tengo más. Segunda de Pedro.
del 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura produce una explicación propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sabe lo que significa inspirado? Fueron soplados, insuflados, ¿sí? Y estos hombres de Dios hablaron impulsados por el Espíritu. En el Antiguo Testamento nos cansamos de leer: y vino palabra de Yahvé a mí y me dijo, y le anunciaba al pueblo. Todo el tiempo. Cuando Jesucristo glorificado le apareció a Pablo, le dice: pero levántate para ser testigo de lo que viste y en los que me apareceré a ti. Conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el alma, no lo sé, pero fue arrebatado al tercer cielo y escuchó cosas indecibles. ¿Quién dijo todo eso? No fue la voluntad humana, fue traída por el Espíritu. No despreciemos lo profundo, las maravillas que tenemos encerradas. Seamos sensibles. Si pecamos, tenemos abogado las 24 horas, ¿sí? Acceso al trono de la gracia para obtener un oportuno socorro. Él quiere eso porque sabe que también estamos luchando nosotros. Pero da todas las herramientas, ¿sí? Esto es lo que quería compartir.